Y mi voz irá contigo. Muy buenas, soy Sonia Navajo y el título de hoy y a quien voy a entrevistar hoy me encanta. Lo que nunca se ha dicho de los chefs. Hoy estoy con un cliente ya amigo de hace muchos años, Dani Moreno, un chef muy especial que hace una gastronomía muy especial, que ha tenido un recorrido mundial increíble y que ahora se ha sentado tras formar familia en su tierra natal, en Valencia. Presentamos a Dani Moreno. Hola Dani, ¿qué tal estás? Hola Sonia, lo primero, Funda- gracias por invitarme. gracias a ti. Dani es fundador de bueno, ahora nos contará un poco su recorrido y quien quiera conocerle está en Valencia, en su restaurante Marusiña, que es un gesto a Galicia, que ahora nos contará más. Pero hoy os queremos contar eh, qué hay detrás de un chef a nivel emocional, cuál es la personalidad que normalmente nos encontramos en ellos. Yo a lo largo de mi trayectoria profesional he tenido bastantes chefs en consulta y a mí me chiflan porque tienen una personalidad y unas características personales increíbles, ¿no? De las que vamos a hablar. Y Dani nos quiere dar su versión de efectivamente qué es lo que se encuentran en la cocina, porque no solo es la creatividad, sino otras cosas. Bueno, Dani, no me enrollo más, cuéntanos un poquito cuál ha sido tu trayectoria muy brevemente, porque es curiosa, es interesante, y dónde te pueden encontrar ahora, y sobre todo luego ya iremos al grano. ¿Cuál es la personalidad de los chefs? Venga, cuéntanos. Bueno, pues yo me formé en la Escuela de Santiago de Hostelería. Después de eso hice prácticas en varios sitios, entre ellos estuve en el Bulli, que fue un poco el que me abrió un poco esa ventana de ver que en la cocina no era solo lo que aprendía en la escuela, ¿no? Que era un poco lo que a mí me estaba... Ahí fue donde dudé de si esto me gustaba o no. Y a partir de ahí, pues bueno, me moví a Francia, a restaurantes de estrella Michelin, por el tema de que era todo creativo y siempre he intentado estar con los mejores para aprender. Y bueno, con los años vi que tenía la necesidad de montar mi local y bueno, circunstancias de la vida, quería también un poco de aventura, acabé abriendo el mío en Vietnam. Y ahí estuve unos 7 años más o menos. Tras el COVID, pues nada, nos tuvimos que mover a España y bueno, dijimos, ¿por qué no Valencia? Y como yo tengo una parte medio gallega, dije, bueno, pues me parece interesante hacer algo gallego que sea auténtico y darle un toque pues un poco más moderno. Y eso es lo que hacemos en el restaurante Malusiña, que está ahora en Valencia. Bueno, pues yo conocí a Dani precisamente en aquellos años de Vietnam, donde empezamos a trabajar en su desarrollo personal y profesional, porque claro, en aquellas tierras lo que aquí pues cualquier gestor de hostelería sabe que es muy difícil gestionar personas, allí ni te cuento, ¿no? Por precisamente esa diferencia cultural. Y a partir de ahí pues nos hemos ido siguiendo a lo largo de los años de manera intermitente en este desarrollo. Bueno, Dani, cuéntanos un poquito cómo es esa parte emocional que os encontráis en la cocina, ¿no? Cuéntanos qué es lo que se suele vivir en la cocina y sobre todo en llevar un restaurante, porque normalmente los chefs, ¿vale? Pues se os ve que estáis en la cocina, pero al final tú tienes que montar un negocio, tienes que conseguir todo, la financiación, los recursos humanos, todo, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito, así a grosso modo, qué es lo que os soléis encontrar. Bueno, desde lo que es mi experiencia personal ahora mismo es, sí, yo soy chef y empresario a la vez. Eso no Ah, quiere decir que un jefe de cocina de restaurante, por ejemplo, de estrella Michelin, ¿no? Ahí se ve que hay mucha presión también. Eh, Hay otro tipo de objetivos, pero bueno, también generan esa presión. Nosotros lo que nos encontramos, sobre todo los que estamos manejando el negocio, es que tienes una parte creativa que quiere hacer unas cosas, pero luego tienes que atender lo que es el yo empresarial, ¿no? Que digo yo. Y ese siempre es el que cuesta un poco más, ¿no? Sobre todo, bueno, yo sí que en la escuela de hostelería había una de las asignaturas era pues vuestras finanzas, otra era psicología y decías, bueno, ¿esto para qué es si yo quiero ser cocinero? Y ahora te das cuenta que sí, eso es lo más importante. Al final,
aplicar tu creatividad, luego hay que controlarlo. Porque si no, yo empiezo a hacer cosas y el cliente llega y dice, oye, ayer había esto y hoy no está. No, claro, porque a mí se me ha ocurrido hoy. Entonces, ya no es solo gestionar el negocio como tal, sino gestionarme a mí mismo y ponerme mis límites. Y luego, bueno, pues todo lo que es el tema del personal, ¿no? Al final son espacios pequeños donde hace calor o hace frío si estás en la pastelería. Los momentos de los servicios son de mucha tensión, no de mucha, aunque tú intentes rebajarla, pero bueno, como no sabes lo que va a pasar, pues puede haber roces. No es lo mismo que estar cada uno en su silla en una mesa, ¿no? Y bueno, yo creo que esto es un poco así a grandes rasgos lo que si alguien se quisiera meter en el negocio habría que decirle, porque muchas veces no se ve. Sí, yo lo que me encuentro en vuestra gestión emocional precisamente son esos picos de estrés que a lo largo del día, bueno, pues durante todo el día se mantiene más o menos la gestión, pero claro, hay un pico de estrés muy grande porque cuando tienen que salir las comandas, en 2 horas tenéis que darlo todo y ahí organizaros muy bien, muy bien, muy bien para que podáis dar ese servicio. Entonces, claramente es como una gestión emocional, pero sobre todo esa gestión del estrés, porque el estrés lo que significa es que se percibe que nosotros percibimos que lo que nos está demandando el medio es superior a lo que nosotros podemos dar. Entonces es importantísimo que vosotros tengáis claro que sí que lo podéis dar, ¿no? Pero es un poco lo que tú dices. Si de repente te viene un imprevisto, yo que sé, un simple corte de alguno de vosotros o cualquier cosita, ahí tenéis que saber llevar eso a cabo. Es como si fuera una montaña rusa a lo largo del día, ¿no? Que empezáis a lo mejor a las 12 de la mañana, a las 10 de la mañana, pero de 1:30 a 3:30 tenéis el súper en la presión y luego por la noche otra vez. Entonces, claro, lógicamente hay, como en otras profesiones que pueden ser como un intensivista médico o lo que sea, estar a tope en esos momentos y muchísima organización. Hablabas tú de la creatividad, Dani. ¿Cómo podéis casar eso, ser creativos, si estás todo el día en una cocina, y también la otra parte, ¿no? La gestión financiera, la gestión de los recursos, son 2 habilidades muy dispersas, muy diferentes, que también me encuentro yo muchísimos en consulta. Normalmente los chefs sois muy creativos y hay que trabajar mucho más en esa parte de la gestión, ¿no? Del día a día, de la parte financiera, la parte de recursos humanos. ¿Cómo lo casas tú? Bueno, pues eso es algo que yo creo que para mí ha sido un problema siempre, desde que estudiaba, porque, claro, yo siempre no he sido un gran estudiante y me he sentido mal por ese tema, ¿no? Ahora me doy cuenta que realmente el sistema educativo y yo no había manera de Casarlo. juntar esas dos cosas. Entonces, claro, ahora viene esa parte que es la gestión, que es un poco todo eso, ¿no? El sentarse en una silla, el organizar todo lo que es el tema pues, económico, personal, horarios. Y claro, es cuando te sientas ahí, para mí es como otro mundo. Entonces, claro, digo, vale, pues me voy. Es lo más fácil. Entonces me voy y si tengo un libro a mano de cocina, pues me pongo a ver cosas de cocina y ya me siento todo realizado, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo, pues con tu ayuda sobre todo, estamos intentando dedicarle unas horas obligatorias como yo digo, a estar en la silla. Y bueno, poco a poco, cada vez produzco más sentado en la silla de todo este tema que es el de gestión y sobre todo que me ayuden, o sea, tener a gente que sepa de eso y que ellos lleven ciertas cosas que a mí me cuestan muchísimo y que al final no las haría. Así es, porque normalmente sois un prototipo de personalidad eso, muy creativo, mm, muy dispar, ¿no? Entonces, sentaros en una silla, como tú dices, es muy difícil. Y me alegra que lo digas. Yo a ti te he estado ayudando en establecer una serie de rutinas, porque es imprescindible saber cuánto nos estamos gastando en la cocina y cuánto se está cobrando para conseguir la rentabilidad, ¿no? Porque una de las carencias de los chefs precisamente es esa parte financiera, que no se sabe, no saben ni cuánto están ganando o cuánto deben y en la gestión es muy complicado y al final es un negocio.
Y la parte creativa, Dani, ¿dónde podéis crear mejor? ¿En casa con esos libros, como tú dices, y pensando? Yo tengo un chef que dice, yo es que me lo invento todo aquí y luego llego, lo plasmo y sale buenísimo. O sea, ni siquiera lo prueba. O sea, él dice que saborea todo en la cabeza, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo lo haces tú? Si lo haces en la cocina, si lo haces en tu casa, ¿cómo te gusta a ti crear? ¿Dónde eres más creativo? Pues bueno, yo personalmente en una mesa. Ahí sí que he sentado, como estoy concentrado en el tema de la creatividad, no tengo el culo caliente, que digo yo. Entonces, a mí sí que me gusta tener herramientas. Claro, yo es que el tema de la creatividad, Ferran Adrià decía, la creatividad no se juega a la creatividad, no se crea a él. Tú la tienes o no la tienes, ¿no? Claro, yo digo, vale, pero yo tengo que tener unos datos dentro, ¿no? Al final es como la IA, ¿no? Tú tienes los datos y esos datos los vas mezclando y de ahí sale algo. Realmente estás copiando, porque yo digo, sí, bueno, yo creo que no he inventado nada, todo lo que hago lo voy copiando y lo que gusta lo mantengo y lo que no. Entonces, sí, yo necesito estar sentado y tener datos y que a partir de los datos en un papel ya voy reflejando lo que a mí me sale. Otras veces no, a lo mejor estoy en la cocina, se me ocurre algo y en ese momento tengo tiempo y digo, bueno, lo voy a hacer y a ver qué pasa. Y bueno, sale bien y como decía un amigo que en paz descanse, cuando algo sale bien a la primera, mal, porque ya no inviertes más creatividad en sacar eso adelante, ¿no? Ya dices, vale, ya está bien, ya lo dejo aquí, cuando a lo mejor eso podría ser mucho mejor si le dedicas un espacio de creatividad, que eso yo no lo hacía y ahora, bueno, desde que trabajo contigo sé que tengo que dedicarle un tiempo a... Esto es un tiempo de creatividad. Hay días que sale y hay días que no. ¿Cómo lidiáis vosotros con esa impulsividad que a veces, que es de la parte creativa, sale muchas veces esa impulsividad, ¿no? Ese carácter. Yo me acuerdo que tenía una cocinera que hace años, que era una cocinera de un pueblo muy famoso aquí de Madrid, que decía, es que yo hay un momento que cojo las cacerolas y las tiro al suelo, ¿no? Dices que no puedo más, ¿no? Como, ahí realmente yo creo que es también una mezcla, eso es una receta de la pasión que tenéis por la cocina. Esta mujer lo tuvo que dejar, ¿eh? Porque la superaba. Y el carácter y la impulsividad que se necesita. Sin carácter no podréis cubrir esos picos de 2 horas, yo creo. Lo tengo más claro que el agua. Si tú eres así, pues no puedes llegar a todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo habéis aprendido y cómo podéis gestionar ese carácter en esas 2 horas, ¿no? En esa impulsividad de... ¡ah! Sí, bueno, eso contigo es lo que más hemos trabajado, porque eso de lanzar las cosas, no es que yo lo hiciera, que ahora ya no lo hago, sino que yo es lo que venía viendo Entonces era como algo repetitivo. Yo decía, vale, pero esto es lo que hay que hacer, si no, la gente no mantiene ese nivel de trabajo, ¿no? Entonces yo algo que me llamó mucho la atención siempre en todos los restaurantes de estrella Michelin era esa presión, cómo gestionaban a la gente, qué pasaba cuando no estaba el jefe de cocina, cómo presionaba el otro, cómo la gente bajaba un poco, digamos, la guardia, ¿no? Entonces se notaba que cuando estaba uno no estaba otro. Entonces siempre había eso de, bueno, te van a pegar un grito porque no está el otro y van a meter la presión, ¿no? Y efectivamente a alguien le tocaba alguna vez en algún sitio. Entonces, bueno, luego lo que es en el tema del servicio, eso a mí me cuesta mucho. Me ha costado mucho, sobre todo, el llegar a un servicio grande que sabes que va a haber, eh, va a estar lleno y llega el camarero y te dice, no, que este quiere quitarle el huevo y ponerle no sé qué. Y tú dices, pues es que estoy que mi cerebro no da más. De la de comandas que tengo aquí, tengo que estar atento a que el otro me saque esto, al otro lo otro. Es bastante complicado, la verdad. Bueno, yo lo que he aprendido contigo es a ir muy descansado, sobre todo a esos servicios, llegar mentalmente descansado. Es lo único que te puede ayudar a mantener ese equilibrio y que no haya, ya no por los demás, que sí, ¿no? No quieres lanzar nada ni quieres gritar, sino por ti, porque eso te genera un malestar dentro y una pérdida del control de lo que está pasando. Y es un poco, tú eres el que no puede perder el control ahí, porque los otros están a su trabajo, pero todo es un trabajo en equipo, es como una orquesta, ¿no? Si falla el violín, no puedes grabar el disco. Pues esto es lo mismo, pero es eso, es en un tiempo determinado y el cliente no perdona. El cliente le da igual lo que esté pasando ahí, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo es buscar el equilibrio antes de llegar ya equilibrado, El cliente es más que exigente.
Claro. Sí, yo siempre hablo ahí de tener el suficiente cuencos, la suficiente resiliencia para poder eh, em, eh, que esos envites no te saturen, ¿no? Porque son pues envites del servicio, las palomitas, como digo yo, que estallan de repente y que "Uf, ahora pasa esto, ahora pasa lo otro, ¿no? Entonces tienes que tener muchísima resiliencia, un cuenco muy grande para poder sostener todo eso, ¿no? Y no irte. Y es un poco lo que yo trabajo con todos vosotros. O sea, si tú al final muchos de vosotros, sobre todo cuando abrís un negocio, estáis de 9 a, bueno, de 9 a 9, ¿no? De 9 a 1, es imposible, o sea, no estáis descansados. Entonces tiene que ser una cadena que hay veces que hay que invertir más en recursos humanos, o sea, tener un poquito más de gente ahí para que podáis sosteneros y podáis prevenir que ante esa gestión del estrés, ¿no? Que podáis estar descansados, como tú dices. ¿Es una obsesión esto de ser chef, sacar un nuevo plato, volver a abrir otro restaurante? El otro día ya me estabas hablando de, Sonia, ya tengo una nueva idea. Siempre, siempre estáis con nuevas ideas, con nuevas cosas. ¿Os obsesionáis con las comidas? ¿Cómo es? Bueno, no, claro, es que como esa es la parte que me sucede a mí y lo veo como algo normal. No sé si desde fuera la gente mi mujer lo podría decir mejor que yo, eso quizás, pero no, yo no creo que sea obsesión. No, tengo una idea, si veo que puede ser posible, sí que voy a poner esfuerzo en llevarla a cabo, pero porque yo me siento realizado, ¿no? En ese tema. Y bueno, tampoco no suelo hacer las cosas así a las bravas. Entonces, bueno, analizamos un poco si se puede hacer, cómo se podría hacer y si se puede, se lleva a cabo. Todo eso, claro, antes de llegar a eso lleva una investigación. Si yo he tenido esa idea o he visto algo que quiero copiar y tengo que investigar, lógicamente. Obsesión, tampoco creo que sí. O sea, si fuera obsesión, cada negocio que he abierto se hubiera ido, me imagino, o no, ¿no? Se hubiera ido al garete porque era mi obsesión y poco más, ¿no? Yo creo que yo sobre todo sí, lucho contra mí un poco en decir, vale, esto es lo que yo quiero, pero esto es lo que quiere el cliente, realmente esto le va a gustar, no le va a gustar, estamos haciendo algo diferente, si intentamos hacer algo que sea diferente a lo que está haciendo todo el mundo. Entonces, bueno, también esa parte de, eso sí que es, ahí sí que me obsesiono un poco más, en decir, vale, ¿qué nos va a hacer marcar la diferencia? ¿Qué nos va a ser diferentes al resto? Quizás ahí sí que me obsesiono más, pero no veo algo como muy... Y un plato sí, al final si tú creas un plato, tienes una idea, lo vas a sacar. Y a Ya. lo mejor lo prueba el equipo o lo prueba alguien y ya te quedas tranquilo y dices, bueno, vale, ya está ahí. Ya lo he hecho y ahí se queda. Sí, en algunos aspectos sí, pero tampoco creo que sea algo muy, muy obsesivo. Yo creo que tenéis unos rasgos de personalidad un poco obsesivos persiguiendo una idea, sí, sí que lo creo. Porque además, ¿qué es lo que os suele pasar a los chefs tras la cocina? O sea, dinos tú cómo te reequilibras con esos deportes que hace poco me decía, pero a mí, Sonia, me he dado cuenta que es que solo me gustan los deportes de riesgo. Y dije, a ti y a todos los que son como tú, ¿no? O sea, es verdad que en la personalidad de los chefs muchas veces me he encontrado que efectivamente esa obsesión de perseguir una idea, luego la lleváis a cabo en un deporte de riesgo, en mejorar en ese deporte también esa autoexigencia de que tenéis que ser de los mejores, pues ahora se está publicando el- en Netflix lo de David diverso, ¿no? Y entonces él dice, yo de repente estoy en el pádel y tengo que ser el mejor en el pádel, ¿no? Y antes corría y tenía que ser el que hacía el mejor maratón. Entonces, ¿cómo es eso en la vida real, Dani? Cuéntanos tú cómo lo ves, porque sí que es verdad que como que la gente que no hace esos deportes, los chefs que no hacen esos deportes, que como es como un descargue de adrenalina puro y duro, que yo te lo decía, te lo digo siempre, muchos de ellos, tú no es tu caso, han caído en adicciones. ¿Para qué? Para restablecerse de otra manera, ¿no? No sé si tú te has encontrado eso en las cocinas, pero yo es lo que he vivido también mucho. Cuéntanos tu caso, tú y tus deportes adrenalínicos. Bueno, pues efectivamente yo he tenido la suerte de que mis padres desde pequeños nos inculcaron el deporte. Y a mí siempre me ha gustado mucho el deporte. De hecho, una de las opciones que pensé era estudiar deporte, ¿no? El INEF. Y al final acabé siendo cocinero.
porque en casa me dijeron, oye, que tú vales para esto, ¿no? Simplemente por eso, no hubo no es que yo lo viera. Entonces, claro, el deporte, cuando yo echaba tantas horas en los restaurantes de Estrella Michelin no era compatible. Primero porque salía muy cansado y segundo porque no hay horas. O sea, ahí estábamos muchas horas trabajando, ¿no? Y yo siempre decía, ¿realmente esto me gusta? ¿Me vale la pena estar aquí y no hacer deporte? Y bueno, con el tiempo y sobre todo con tu ayuda es cuando me he dado cuenta de que efectivamente yo tengo que hacer deporte todos los días, además. Es lo que me mantiene equilibrado, lo que me hace no explotar y lo que me hace también quitar horas al trabajo. Si no puedo tener una estrella Michelin, será mejor que viva equilibrado, ¿no? Que es lo que me va a hacer un poco ser feliz y hacer cosas más interesantes. Autopresionarme, que es lo que hago mayoritariamente, lo hago en el deporte también, sí. He practicado varios deportes, sobre todo a mí el que más me libera, digamos, lo llevo practicando toda la vida, es el surf, el estar en el mar, la adrenalina de la ola, ¿no? De hecho, bueno, ahora que ya tengo un poco más de años y la forma física no es la misma, el estilo de surfear es un poco más lento, ¿no? Y siempre busco esa aceleración en el deporte también. Y, por supuesto, como dice David Muñoz, ser el mejor siempre. Y mira que intento que no, porque digo, no, si esto es un deporte para disfrutar, ¿no? Entonces, bueno, sí, o sea, sin el deporte yo no, o sea, no puedo. Ha habido épocas que he dejado de hacer deporte por el tema del trabajo y lo he pasado muy mal, la verdad. Hasta que me he dado cuenta que eso no puede ser, ¿no? Ese equilibrio es complicado. Entonces, bueno, una de las decisiones cuando abrimos este restaurante gallego era, vamos a hacer algo de calidad alta, vamos ahora a meternos en esa presión, teniendo dos nenes, o intentamos abrir algo que sea de calidad alta dentro de su precio y que nos permita vivir un poco más tranquilos, ¿no? Y bueno, eso fue una decisión bastante acertada porque haber hecho lo otro, ahora ese sí que sería obsesión pura y dura. Y Claro. sobre todo horas. La importancia de conciliar, ¿no? De conciliar tu profesión con tu familia en los ciclos de la vida, porque igual que cuando os fuisteis, él se fue con su mujer, Dani se fue con su mujer a Vietnam, abrieron allí un restaurante, pusieron toda carne al asador, pero entonces erais libres, no teníais familia, ¿no? Allí nació vuestro primer hijo, llegó el COVID y allí era imposible seguirse manteniendo. Y fue cuando os vinisteis para acá y ahora tenéis dos críos muy pequeños. Pues me parece estupendo, porque hay que saber yo siempre digo lo mismo, que cuando tú seas viejecito y mires para atrás, ¿de qué no quieres arrepentirte, no? Entonces, son ciclos de la vida y ahora la conciliación para ti es algo muy importante y el equilibrio emocional también es muy importante. Y me alegro que te hayas dado cuenta de eso. Y entonces, claro, Dani, cuando tú llegas y surfeas la ola y has tenido un día estupendo de olas, que yo me acuerdo que esto, bueno, pues en Valencia se da, pero yo me acuerdo que cuando tú te ibas a surfear en Vietnam eras happy y súper feliz. Entonces ahí se da el cóctel molotov de cuando terminas de hacer un deporte. Ahora, después también de comentarlo conmigo, porque también, claro, patinaba y entonces ahí tenía un peligro increíble. Si se rompía una pierna, pues yo sé que Dani ha estado con un esguince horas y horas en la cocina y entonces era impensable. Entonces dijimos, bueno, pues ¿qué otro deporte puedes hacer así un poquito de adrenalina? Y has empezado a escalar, un poco obsesivo, claro, porque no puedes Sí, escalar una claro. hora, sino 3 horas. Te lo propuse yo y ahí efectivamente como la escalada también es una competición sobre ti mismo, igual que la ola, pues estás enganchado. Y claro, cuando tú terminas de hacer un deporte como escalar, como surfear, hay un cóctel Molotov que es un subidón a nivel emocional y físico porque se dan las 4 hormonas, las endorfinas, la serotonina, la dopamina y la oxitocina. Es un cóctel que es como un chute que te mueres. ¿Es lo mismo que sientes cuando has terminado un buen servicio, Dani? ¿Podríamos decir que es lo mismo que sentís? Sí, yo creo que sí, sí. Cuando le doy un buen servicio o cuando realmente haces un plato que tenías ahí y dices, ¡buah, esto está perfecto! Sí, hay una sensación que además te vas a casa, llegas a cama y tienes como esa... Igual que cuando notas la ansiedad en el pecho, notas, ¿no? Como que estás lleno por dentro, ¿no? Como que vuelas un poco. Sí, es un poco eso. Además, el tema del deporte, que ya lo hemos hablado mucho, yo siempre me paso. Bueno, ahora intento ya me pongo horarios para no pasarme, porque luego acababa reventado
de disfrutar tanto y llegaba al trabajo o a la familia y alguien lo pagaba, porque entonces era cuando ya no tenía ¿no? ese lleno dentro de mí, esa felicidad temporal y es cuando y me enfado. Entonces, claro, esto es lo que más me ha costado manejar, ¿no? El no sentirme tan lleno, tan lleno, ¿no? Y poder manejar un poco la frustración, ¿no? Yo digo, es que estoy como frustrado, ¿no? Si te sale un plato mal te frustras, si sale un servicio mal te frustras, si el deporte no te sale bien te frustras. Entonces, claro, sí, eso lo llevo bastante a los extremos, ¿no? O lo he hecho muy bien y estoy muy contento o lo he hecho muy mal. Y bueno, buscar el término medio es lo que estamos trabajando, sobre todo. Así es. Bueno, pues para terminar, yo creo que el resumen es ese, ¿no? Que la personalidad de los chefs, yo lo que me he encontrado es que efectivamente es como muy ambivalente, muy dual, ¿no? Porque tenéis que ser muy creativos, os gusta mucho la adrenalina, os perdéis en la gestión y como decía al principio, ¿no? Es como una ola, precisamente a lo largo del día se dan 2 picos de ola que hay que saber gestionar. Por eso tenéis estrés, tenéis que aprender a manejar la ansiedad, tenéis que ampliar esa ventana de resiliencia para sostener todo esto. Y claro, son los dos extremos. Y tú lo estás diciendo todo el rato. Al final, creo que en el equilibrio está la virtud. O sea, que aunque no te guste la gestión, hay que aprender de gestión, hay que poner en marcha la gestión. Aunque no te guste la gestión del personal también, o sea, dependen de ti todos. O sea, al final tú tienes que motivarles, tú tienes que ofrecerles. Y no solo es creatividad y gestión del servicio, sino también otra parte muy importante que es la parte empresaria, ¿no? Entonces, creo que lo que tú estás diciendo es la clave. En el equilibrio está la virtud y sobre todo en personalidades como vosotros, los chefs, que tenéis una personalidad, Dani, para mí es de las profesiones que más me gusta trabajar, porque efectivamente son de extremos y el resultado que tú al final estás viviendo es esa conciliación entre lo personal, lo laboral, el equilibrio que te está dando la felicidad, porque antes Dani no se podía plantear no ir un día a la hora del servicio a su restaurante y ahora ya sí. Y ahí hemos tenido que también trabajar la culpabilidad. O sea, no, yo hoy no voy. Entonces, ha sido un trabajo muy, 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 muy bonito y contigo y con otras personas que yo he trabajado como tú. ¿Con qué concluyes esta entrevista, Dani? Bueno, pues no voy a dar ningún consejo, ¿no? Entonces, yo he hecho lo que realmente en la vida me ha costado mucho, la verdad. Ha habido muchas veces que he pensado en dejar la cocina por todo esto que hemos estado hablando, ¿no? Y bueno, aparte sí que es verdad que hay mucha gente que no hace deporte en la cocina y consumen drogas, alcohol. Eso siempre ha formado parte de la hostelería, sobre todo antes los espacios eran mucho más duros, ¿no? Entre comillas era más comprensible, ¿no? Yeah. Pero bueno, al que le guste tiene que seguir hacia adelante y buscar ese equilibrio, sobre todo. Yo siempre he intentado ser el mejor, ahora intento ser único y ya está, ¿no? Y estar con mi familia. Entonces, bueno, yo siempre lo digo, si yo no fuera cocinero, como mi ser, ¿no? De ser, yo no abriría un restaurante ni loco. Sí, es una profesión muy esclava y hay veces que nosotros, los clientes, no nos damos cuenta de todo lo que hay detrás, ¿no? Que es mucho. Bueno, pues, Dani, ¿dónde te podemos encontrar en Marusiña, en Valencia? Dinos la dirección, que así todos los valencianos que acudan a verte. Pues estamos en la calle Poeta Artola 29, muy cerquita de Mestalla, una paralela a la Plaza de Súquer. Y allí les atenderemos encantados. Bueno, se come estupendamente, doy fe de ello. Y a por más negocios, Dani, a seguir conciliando y a por esa creatividad adrenalínica que tenéis todos vosotros. Muchísimas gracias. A ti. Mi voz irá contigo y nos vemos en breve. Hasta luego.